qué problema el atril este, ¿no? Para los que medimos poquito. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que demasiada introducción me hizo David, que es un amigo, está claro, ¿no? Realmente estamos muy felices de estar acá en esta actividad que nació como una conferencia de prensa, después fue creciendo, se sumaban muchos compañeros y compañeras más, y terminó en esto, un acto. Pero un acto de lo que nos gusta a nosotros, entre amigos, entre conocidos, entre compañeros, gente que vamos conociendo esta misma tarde, y nos encuentra entonces con mucha alegría, con emoción, con ansiedad, pero también sabemos que venimos de días muy difíciles. Lo decía Mati, lo decía Daniela, venimos de días, de semanas raras, muy difíciles, donde por ahí nos encontrábamos con algunos compañeros y amigos y no sabíamos bien cómo se comía esto que había pasado. Estábamos muy tristes, la verdad, con una desazón muy grande. Pero surgió automáticamente después de la elección esta idea de transformar el desencanto, la tristeza, la angustia en ganas de construir una herramienta política que sea de contención, pero que además se plantee disputar política. Entonces esas ganas las fuimos transformando entre las voluntades de todos nuestros compañeros y compañeras. Muchos chicos que son jóvenes, que son adolescentes, que de repente nos sentaban y nos miraban a los que somos un poco más grandes nada más, y nos alentaban a seguir, a no quedarnos quietos, a no quedarnos tristes. Entonces, el motor del nacimiento del peronismo revolucionario, o de la refundación del PR, viene de esas ganas de los más chicos, que nos dan una lección sobre recomponerse de la derrota automáticamente. Pero nosotros decimos que la impronta de estos chicos más jóvenes es el motor nuestro, el motor de tren que avanza en la política, pero no alcanza solamente con las ganas. Entendemos nosotros que debemos hacer un correcto y profundo análisis de la etapa que viene. Y para hacer este análisis tenemos que entender el mensaje de las urnas. Sin volvernos locos en hacer una autocrítica que sea ya un autoflagelo, pero sí entender el mensaje que sucedió y se dio en la última elección. Este mensaje lo que para nosotros nos pone es en la encrucijada de tener que buscar otras soluciones para llegar a modificar lo que sucedió. Si seguimos buscando sobre la base de los mismos métodos que hemos tenido en todos estos años, no vamos a llegar a resultados distintos. Diferentes soluciones para obtener resultados diferentes. Y en ese contexto vemos que este personaje, este señor Mauricio Macri, ahora presidente electo, habla sobre cambio, que fue el eje de su campaña. Nosotros en realidad lo debatimos mucho el concepto de cambio, porque nos pasa algo similar, pero no es cambio lo que nosotros proponemos. Nosotros hablamos de transformación, porque no queremos cambiar todo lo que está. Nosotros sobre la base de la política en la que estamos, en la sociedad en la que vivimos, la queremos transformar. ¿Y de qué manera? Bueno, transformarla en favor de los más humildes, en favor de los sectores populares. Esa es nuestra tarea. Entonces, vamos a dar esa transformación, pero entendemos que no es solamente electoralista. Hay ahí una transformación que tenemos que hacer de las prácticas políticas. Nosotros como militantes y como responsables de una organización tenemos que hacernos cargo de esto que está sucediendo. La primera cuestión para transformar las prácticas políticas tiene que ver con que la política no sea el eje de lo humano. A veces en política se hacen cosas que desde lo humano no se hacen o no se toleran. No tenemos que permitir miserias. Desde la política no tenemos que permitir miserias. Tenemos que formarnos nosotros y a los más chicos sobre esa base. Volver a unir la política con lo humano. Pero además, aportar el fortalecimiento de otras organizaciones. Esa es una tarea fundamental que nosotros queremos desde el peronismo revolucionario, con mucha humildad, pero en voz alta, alentar. Que vamos a fortalecer el crecimiento de otras organizaciones. No vamos a pisar la cabeza de nadie y no queremos que se desarme nadie para que crezca esto. Nosotros queremos organizaciones políticas fortalecidas, grandes, que crezcan y que podamos sentarnos a discutir. Todos juntos con muchísima madurez. Pero además entendemos que es necesario recuperar la esencia de la política. ¿Y dónde está la esencia? Está en no hacerle caso a esto que está muy de moda en los últimos años, que son los gurúes de marketing, los genios de las encuestas, que a veces nos hemos puesto en manos de ellos. A veces incluso algunos han traído de otros países. Bueno, queda en la voluntad de cada uno. Pero tenemos que recuperar la esencia de la política, alejado de esa locura del marketing y de la imagen. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen es que de repente tenemos que negarle el saludo o negar el vínculo con aquellos que son compañeros y compañeras o amigos. Nos dicen que con quién tenemos que hablar, cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que sonreír a cámara. Y nosotros venimos de otro lado. Venimos de una esencia que está alejada de esa mirada, porque entendemos como en la parábola que algún amigo hablaba sobre
que cuando uno va a comer a la casa de los caníbales, corre el riesgo de transformarse en la cena un día. Si nosotros adoptamos esas prácticas de dejar de saludar a uno porque mide poco, mañana vamos a hacer la cena en la casa de los caníbales. Tenemos la responsabilidad de recuperar la esencia, dejar de lado las encuestas que fallan y dejar de lado los genios de marketing que cobran y que cuando salen mal la elección se van a sus casas. No están acá, no están días después de la elección sosteniéndonos entre compañeros. Volvamos a la esencia de la política y nosotros queremos aportar a ese esquema nuevo que creemos que es necesario en la sociedad. Pero además, tenemos que recuperar lo humano, decíamos al principio. Y ahí hay valores que uno aprende de chico y que los tenemos que aplicar en la política. Por ejemplo, en mi casa, mis viejos me enseñaron que nunca se le niega el saludo, ni la amistad, ni el vínculo de los amigos y los compañeros, ¿sí? Nunca se le niega, nunca se le corre el saludo. Y eso, que lo aprendemos de chicos, lo aplicamos de grandes. Porque acá está, por ejemplo, mi madre, Julita, que durante mucho tiempo le dijeron que debía ocultar a su padre, al gran Amílcar González, cuando estaba secuestrado, cuando estaba detenido, cuando estaba exiliado. Le decían que tenía que ocultar a su padre. Acá, por ejemplo, está Alberto Toledo, un compañero que le dijeron que tenía que ocultar la historia del Bocha, de su hermano. Hoy nos llamó temprano Leda, la querida Leda Barreiro de Muñoz. También le dijeron que tenía que ocultar la historia de Silvia, la historia de su nieto, la historia de sus hijos. Acá nos ha mandado también un gran abrazo a la querida Elena Arena, que le dijeron que había que ocultar su historia de lo que había pasado en cautiverio. Bueno, acá en el peronismo revolucionario, compañeros y compañeras, nunca nos van a ver negando nuestra historia y nuestra esencia. Nos van a ver haciéndonos cargo de lo que somos y haciéndonos cargo de nuestros vínculos, porque eso es lo fundamental, recuperar lo humano con lo político. Pero además hay un agradecimiento puntual que quiero hacer hincapié. Están acá presentes y algunos han venido, se tuvieron que ir porque tenían situaciones personales. Compañeros, y yo les voy a decir este término porque es mucho más amplio que la discusión de peronismo, antiperonismo, kirchnerismo, antikirchnerismo. Hay compañeros presentes como Rodrigo Blanco, responsable de Libres del Sur acá en Mar del Plata, estuvo el querido Apache Villalba, estuvieron compañeros de Patria Grande, estuvo el querido Diego Lencinas, y a veces, durante estos últimos años, nos hemos visto alejados de esos compañeros con los que en realidad, cuando discutimos la esencia de la política y lo profundo, tenemos más coincidencias que diferencias. Lo que nos separó fue la coyuntura. Bueno, en esta situación que viene ahora con lo que ha pasado, la coyuntura queda de lado. Y nos vamos a encontrar en la calle, como decía Daniela. Recuperemos el vínculo con otras organizaciones, porque a veces, por ir a comer a la casa de los caníbales, hemos quedado cerca de algunos con los que no tenemos absolutamente nada que ver, y alejados de esos compañeros y compañeras, que además han tenido la gentileza y la madurez política de venir acá a saludar, venir a compartir y a dar un abrazo entre compañeros. Yo quiero remarcarlo, lo quiero decir públicamente. Me mañana a Rodri y le dije que no íbamos a decir nada públicamente, después me la va a facturar. Lo quiero decir porque es importante la madurez política que han tenido. Y ese eje real de discusión es el que nos tiene que convocar a todos ahora. ¿Cuál es el modelo de país, de provincia y de municipio que queremos? Esa tiene que ser la discusión central. Todas las demás cuestiones tienen que quedar a un lado, porque si no, insisto, podemos terminar siendo la cena de esa casa de los caníbales. Pero además tenemos que alejarnos de las disputas entre conducciones, o por lo menos la propuesta del peronismo revolucionario acá en Mar del Plata. Queremos alejarnos de la disputa entre conducciones y trabajar mucho más cerca por un gran acuerdo de la militancia. Encontrarnos junto a los militantes de cualquier espacio político, de cualquier ámbito que quiera transformar la realidad. Nosotros tenemos que estar allí, trabajando en este gran acuerdo de la militancia. No confrontando con las organizaciones, sino trabajando con los militantes, porque de repente con este tipo de situaciones nos damos cuenta que somos los que compartimos los mismos sentimientos. Cuando estamos mal, descubrimos que los compañeros de otros espacios también están mal, y cuando estamos contentos, compartimos la alegría, y cuando algo no nos gusta también. A veces sucede en privado, estas cosas de no tener que decirlo públicamente, que nos dicen los gurús de marketing. Nosotros entendemos que hay que ir a este gran acuerdo de la militancia. Y además fortaleciendo toda forma de organización. Nosotros entendemos que organización es el nombre del presente. Debemos alentar toda forma de organización y respetar otras que pueden no ser la propia. Puede ser otro espacio político, puede ser incluso por fuera de la política. Tenemos que recuperar el sentido de la organización. Tenemos que buscar convocar, contener y organizar a toda persona que tenga una inquietud, una voluntad en favor de nuestro pueblo. A cualquiera lo tenemos que convocar, lo tenemos que contener y lo tenemos que organizar.
Y esa organización llevarla con mucha humildad, pero con mucha responsabilidad, a todos nuestros ámbitos de desarrollo. Lo tenemos que llevar a los colegios secundarios, a nuestras universidades, a nuestros barrios, a nuestros puestos de trabajo. Tenemos que ir hacia esa forma de organizaciones mucho más amplias y menos sectarias. Pero cuando hablamos de la organización y nos sentamos a discutir estas cuestiones, entendemos que atrás nuestro hay muchísima historia. Negar la historia de un movimiento, de una sociedad, es caer en un error fatal. Por eso nosotros queremos también agradecer y celebrar la presencia acá en este acto de compañeros y compañeras que supieron militar en el peronismo revolucionario en Mar del Plata. Realmente les queremos agradecer porque entendemos que su participación acá lo hacen desde la bondad, desde la alegría, desde el compromiso y además redoblamos la apuesta y los queremos tener acá dándonos una mano con su experiencia. Nosotros no sabemos todo ni pretendemos saberlo todo. Queremos sí tenerlos cerca, que nos ayuden y que de esa manera crezcamos. Entendemos que esos compañeros del PR de los 80 son los compañeros que hoy nos seguimos cruzando y nos tienen que dar una gran mano en esta tarea que estamos emprendiendo. Pero además, hablando de quienes militaron en el peronismo revolucionario antes, quiero recordar a un gran amigo, un gran compañero, de esos que nos decían que no había que saludarlo, que medía poco, que tenía mala imagen, era hincha de Alvarado, y los hinchas de Alvarado tenemos mala imagen siempre, el querido Juan Domingo Fernández, el Mano, que... El Mano Fernández era ese amigo que siempre lo teníamos cerca, que siempre nos chicañaba y nos pinchaba en todo lo que hiciéramos, pero que era un tipo de fierro, era un gran compañero, un gran amigo. Vi muchísima gente que durante años nos decía que no era conveniente hablar con él, que a veces medía poco, y siempre lo terminaban llamando, hermano. Más tarde o más temprano lo terminaban llamando, y él tenía un vínculo muy importante con los que éramos sus amigos. Nunca negamos la amistad nosotros con él, el compañerismo. Tuvimos que ver cuando lamentablemente falleció el Mano, algunos de los que lo criticaban allí, pero bueno, la vida es así, o estas cosas son así. Nosotros entendemos que queremos reivindicarlo a Juan Domingo, un gran compañero que ya no está, y además agradecerse que está por ahí Evita, su hija, está Zulma también, está Javi, su hermano, bueno, esa familia que con Morena a la cabeza lleva el espíritu de Juan Domingo, así que quiero recordarlo y celebrar que esté la familia acá. Pero necesitamos también, decíamos, recuperar la esencia de la política y también la esencia del peronismo. Y cuando hablamos de la esencia del peronismo nos referimos a este movimiento de trabajadores. En los últimos años hemos visto, lamentablemente, que no hemos tenido trabajadores, sino gente con trabajo. Y eso que parece una discusión un poco semántica, medio extraña, en realidad es un poco más profunda. Lo que pasó es que no teníamos trabajadores plenos de conciencia o alentábamos esta cuestión de trabajar pero sin meterse demasiado, sin involucrarse. Bueno, hay que evitar ser personas con trabajo y ser trabajadores y trabajadoras plenos de conciencia, entendiendo la historia de la que provienen las luchas obreras de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestras provincias y reivindicándolo constantemente. La etapa que viene ahora consideramos que es urgente que la política se vincule con los gremios, que dejemos de lado viejas rencillas, algunas diferencias y nos vinculemos ahí, porque saben que los gremios son los que en definitiva en este tipo de situaciones que vienen son los que resisten siempre y a veces la política mete un poco la cola y se pierde en otras discusiones. Bueno, nosotros queremos trabajar junto con los gremios, aportar desde donde podamos y que también estar abiertos a que nos ayuden a crecer, porque allí está el crecimiento de toda la militancia y toda la política, junto con los gremios. Y decíamos la militancia que había tenido el peronismo revolucionario en Mar del Plata. Y creemos que no es casualidad que en el PR hubo y están acá presentes, por ejemplo, Miguel Guglielmotti, que actualmente es secretario general de esta casa, de la bancaria, está... También militó en el PR Gustavo Santos Ibáñez, actual secretario general de SUTEBA. Y también militó Miguel Vélez, mi padre, que es actual secretario de Junto de Gobierno. Y de hecho ahora tengo el honor de haberme sumado también a trabajar en el gremio como secretario de prensa de este sindicato que tiene muchísima historia, que tiene mucho afecto, mucha historia familiar, pero acá hay algo que no es casualidad para nosotros. De esa organización surgieron hoy 3 dirigentes gremiales que son muy importantes y que conducen su gremio. Bueno, recuperemos eso, que la militancia piense como trabajadores, actúe como trabajadores y que quieran ir a disputar los gremios, porque ese es el ámbito donde tenemos que movernos.
Particularmente agradecerle a Miguel Guglielmotti, que con muchísima amabilidad nos prestó esta casa. Es una gran persona, es un gran compañero y sin dudarlo, ni un segundo nos puso a disposición este teatro, que nos han dado todas las facilidades para poder hacer el acto. Pero además, también quiero agradecer a mi padre, a Miguel Belsa, porque además de apoyar constantemente, tiene él con todos los compañeros del sindicato de prensa una coherencia formidable en la lucha por los trabajadores de la prensa. Esto que en los últimos años tuvo mucho auge con la ley de medios, esta discusión, bueno, en el gremio lo viene llevando hace muchísimo tiempo. Y cuando decimos luchar por los trabajadores de prensa en Mar del Plata, estamos hablando de la difícil tarea de enfrentarse a Florencio Aldre Iglesias, el Héctor Mañeto de esta ciudad. Tenemos que decirlo, tenemos que reivindicar, porque a veces uno pasa por alto estas cosas de la historia, ¿no? De ahora en los últimos años se avanza todo muy rápido y se pasa por alto la historia que hay detrás. Bueno, acá se enfrenta constantemente al Héctor Mañeto de Mar del Plata, que es Florencio Aldre Iglesias. Y a nosotros, y en esto quiero que todos lo recuerden porque firmamos un compromiso, al peronismo revolucionario nunca nos van a ver junto a Aldre Iglesias, jamás. Jamás vamos a estar junto a Aldre Iglesias, porque entendemos que coquetear con ese tipo de personajes es ir a comer no a la casa de los caníbales, al paseo shopping de los caníbales, y son los que después van a quedar fuera de esta estructura. Pero además tenemos la tarea de trabajar sobre la militancia. Esta palabra que se usó, que creció tanto en los últimos años, bueno, entendemos que lo principal es trabajar en la formación de esa militancia, porque nosotros también creemos que los jóvenes son fundamentales para el crecimiento político, pero no alcanza solamente con decir que son fundamentales. Entendemos que hay 4 tareas claves que nosotros queremos desarrollar, insisto, humildemente, pero en voz alta, desde el peronismo revolucionario. El primero es contener las inquietudes de esos chicos, que legítimamente vienen a discutir sobre lo que les pasa en su vida, en su colegio, en su territorio, en la política, y lo hacen con mucha madurez, a veces con más madurez que los más grandes. Entonces, contener esas inquietudes, recibirlos, no expulsarlos, sino contener lo que les va sucediendo. A su vez, acompañarlos en el crecimiento, porque van teniendo un crecimiento político, militante y humano, que nosotros debemos estar ahí al lado acompañándolos. Sumarle a eso una tercera parte, darles inserción territorial, que las inquietudes de los chicos más jóvenes tengan una expresión que no sea solamente intelectual, sino práctica, en el territorio, juntando lo que se aprende leyendo y escuchando en el barrio, en el territorio. Y la cuarta cuestión, y acá viene la más polémica, es que nosotros queremos darles exposición pública a nuestros cuadros más jóvenes. Nuestros chicos que tienen hoy 15 años ya están listos para ir a tener exposición pública. Lo que no sucede a veces es que les den ese lugar porque los más grandes no quieren que crezcan. Esa cuestión de pisar alguna cabeza, de frenar, bueno, nosotros queremos transformar esa práctica política, que no sabemos dónde surgió, no nos importa, no queremos buscar culpables, sí queremos cambiarla, queremos transformarla. Entonces, darles exposición pública, que esos chicos salgan a la calle, salgan a los medios, salgan en sus ámbitos a contar qué es lo que les pasa y qué es lo que piensan. Porque nosotros no queremos ser una galería de arte que guarda sus mejores cuadros en el fondo del salón y los saque cada tanto, como tengan que ponerlo. Nosotros queremos cuadros en la calle, constantemente, mostrándose, hablando, opinando, utilizando las redes, pero utilizándolas con responsabilidad. Ahí viene todo el trabajo de los más grandes. Porque en esta etapa que viene hay 2 objetivos que son fundamentales, que son ocupar los espacios de decisión pública y ocupar los espacios de representatividad social. Si ocupamos solamente los de decisión política y estamos en la rosca, nos damos cuenta de repente en una elección de la noche a la mañana que no teníamos representatividad en la sociedad, que nadie nos conocía, que nadie sabía qué pensábamos, que podíamos tener las mejores ideas, pero nadie nos conoce. Y si solamente estamos en el plano de representatividad social y no nos sentamos a discutir en la mesa de donde se define la política, tampoco va a servir de nada. Entonces, en esos 2 ejes vamos a trabajar y para eso tenemos fundamentalmente que formarnos. Tenemos que ser mejores, pero además tenemos que tener iniciativa, tenemos que tener la acción de ir al frente y buscar esos ámbitos, ocuparlos nosotros con nuestros compañeros, siempre intentando ser los mejores y tratando que otros no lo ocupen. Espacio que nosotros no ocupemos, lo ocupan estos personajes que hablan de cambio y lo que en realidad quieren es destruir el país. Y desde el peronismo... El peronismo revolucionario nace acá en Mar del Plata, en realidad nace en Pueyrredón, y dicen que las palabras no son inocentes y que hay que trabajar mucho en eso, los amigos que trabajan en la cuestión cultural. Bueno, vamos a hablar de Pueyrredón, dejemos de hablar de Mar del Plata porque nos queda Batán, nos queda Cerro de los Padres, nos queda Chapamalal siempre afuera de nuestra discusión. Decimos que queremos cambiar la realidad y lo hacemos de manera sectaria. Bueno, acá en Pueyrredón
nace el peronismo revolucionario, porque nosotros queremos tener la autonomía en la toma de decisiones. No queremos escondernos detrás de mandatos de otro para no hacernos cargo de lo que no estamos haciendo acá en la ciudad. Nosotros nos queremos hacer cargo de lo que nos toca. Tenemos la difícil tarea de hacerlo, pero tenemos la responsabilidad para hacerlo. Entonces, queremos tener esa autonomía porque para nosotros la política no es un hobby, porque para nosotros la política es más compromiso, es más responsabilidad, es más trabajo. Lo queremos eso, nos hacemos cargo y lo vamos a buscar. No queremos quedarnos en casa diciendo que no pudimos transformar la realidad porque hubo una rosca en otro lado, en qué territorio de afuera, y nadie nos dio la orden. Nosotros queremos avanzar. Si hay que hacerlo de frente, lo hacemos. Pero también nos comprendemos dentro de un proyecto nacional. Entendemos que no hay proyecto regional sin proyecto nacional y sin proyecto latinoamericano. Nos comprendemos en ese lugar. Pero entendemos también que hay mucho por hacer acá en Pueyrredón. Sobre todo con este personaje, que ahora es el intendente electo, que es Carlos Arroyo. Hay una realidad muy dura para nuestro partido de General Pueyrredón. Queremos hacernos cargo de eso. Con tanto trabajo por hacer, nosotros decimos que respetamos la voluntad popular, por supuesto, lo hemos hecho siempre. De hecho, militamos y luchamos por la democracia mucho antes que el Diario de la Nación. Pero ahora de repente ellos ponen a nosotros respetamos la voluntad popular. Pero así como la respetamos, tampoco permitimos que avance un proyecto en Pueyrredón que sea conservador en lo político, que sea liberal en lo económico y que sea represivo ante las expresiones populares. No vamos a permitir que eso suceda bajo ningún punto de vista. Insisto, respetamos la voluntad popular, pero tampoco van a pasarnos por alto. Pero acá la discusión no es solamente Arroyo. El que crea que solo hay que discutir Arroyo, creo que está haciendo un análisis por lo menos insuficiente. Acá lo grave es el entorno del que se rodeó el intendente Carlos Arroyo. Siempre decíamos, las promesas de campaña después se muestran cuando haya que gobernar. Bueno, ahí donde no se querían meter, se metieron y estamos viendo cuál es el entorno alrededor de Arroyo. ¿Cómo es que el intendente electo habla de transparencia si tiene en sus filas a Emiliano Giri, que es un empresario del que no le conocemos una idea popular, que no le conocemos nada que tenga que ver con transparencia, y los videos que han salido de él en Brasil lo único que hacen es echar por tierra la transparencia? ¿Cómo va a hablar de cambio Carlos Arroyo si está rodeado de los radicales que ya gobernaron la ciudad, que ya lo hicieron mal y que ahora los revive y los vuelve a poner? ¿Cómo nos habla el intendente electo de seriedad si pone en el Consejo Deliberante a su hijo, del que no conocemos no solo ni una idea, no conocemos un requisito para estar en el lugar en el que está y sin embargo lo pone ahí? ¿Cómo nos va a hablar Carlos Arroyo de tranquilidad si se está rumoreando que lo quiere poner a Gustavo Salvá en la ciudad? Un personaje que todos conocemos y que ha sido muy duro para nosotros. Bueno, insisto con esto, las promesas de cambio que se dieron en campaña se acaban al momento de armar el gabinete, porque estos personajes hablan del cambio y en definitiva nunca lo van a llevar a cabo. O en realidad lo que van a cambiar son estas palabras. Lo que antes era transparencia va a ser lo turbio y lo que antes era tranquilidad es Gustavo Salvá, a quien ya conocemos. Pero a mí me causa un poco de gracia cuando hablan de este término cambiar, que nos ha vuelto un poco locos, ¿no? La palabra cambiemos, tenemos hasta pesadillas de la palabra cambiemos. Y me hace acordar a nuestros amigos cubanos, que siempre nos dan un aporte un poco más caluroso, caribeño y divertido sobre las cosas, pero con mucho compromiso también. Y hay una ciudad en Cuba que se llama Baracoa, es la ciudad más oriental de Cuba. Ahí tenemos muchos amigos, muchos compañeros, grandes militantes que salen de ahí. Y hay algo simbólico muy interesante. Cuando uno llega a esa ciudad en colectivo, al lado de frente de la terminal hay un cartel gigantesco que dice la frase: cambiar es exigir más y fallar menos. Y me parece que es un interesante aporte sobre la misma palabra que usa Macri. Ellos la usan como exigir más y fallar menos. Bueno, hablamos de cambio, bueno, ese cambio queremos nosotros. Vamos desde el peronismo revolucionario a exigir siempre más. Nos van a ver siendo muy exigentes, pero además nos van a ver fallando cada vez menos, con esta responsabilidad de la que hablábamos. Queremos fallar menos, queremos exigir más, y eso es lo que vamos a hacer nosotros desde esta organización. Por último quiero agradecerle a toda la militancia. Somos tan raros que ponemos a nuestra militancia en la primera fila, que es algo que no sé por qué sucedió así, pero quedó así. Bueno, nuestros compañeros tienen que estar en primera fila también, tienen que estar siempre en la primera línea de batalla. Pero le quiero agradecer a la familia de esta militancia, porque a veces hablamos solo de la política, de nuestros compañeros y compañeras, y nos pasamos por dentro de la familia. Algunos familiares coinciden con sus hijos, un poquito más, un poquito menos, y a veces tenemos familiares que no coinciden en absolutamente nada. Pero al final del día,
Esos familiares que entienden que la militancia que tenemos acá en esta organización lo hace desinteresadamente, lo hace con mucho fervor, con mucha pasión, con alegría. Esa familia, incluso ese tío que siempre nos pica en todas las comidas, que banca Macri, antes de bancar a Narváez, que además se banca a todos, ese tío en definitiva termina apoyando a estos chicos, a esta militancia. Hay que agradecer a la familia, hay que trabajar con esa familia, porque queremos que nos conozcan y que entiendan que lo que hacemos no tiene, solamente tiene deseos nobles y deseos de política práctica. Entonces, la familia es muy importante, son las que siempre los bancan, y nosotros, a pesar de ser jóvenes, ya vimos un montón de cosas. Y a veces ver es mejor que opinar, es mejor que hablar. En la corta edad que tenemos ya vimos qué cosas no nos gustan en todo este tiempo y ya vemos qué cosas no queremos. Bueno, a veces por la negativa se transforma en positivo lo que vamos a plantear de esta organización. Vimos lo que no nos gusta, vimos lo que no queremos y lo queremos transformar. En mi caso particular yo tengo casi 25 años y yo creo que es tiempo suficiente para entender algunas cosas, no todas por supuesto, pero algunas. Y casualmente en este camino de entender, nos acordábamos que hay un personaje en Mar del Plata que cierta vez tuvimos un cruce, una conversación, una discusión, en la que yo hablaba sobre lo duro que es cuando las decisiones políticas se toman a la medianoche y con las espaldas a la militancia. Discutía eso, casi una pavada era, ¿no? Entre todas las cosas que hay para discutir. Y este personaje me dijo, no me lo olvido jamás, me dijo la siguiente frase: tu idealismo no tiene representación en la política. Tu idealismo no tiene representación en la política. ¿Sabes qué dije yo ante esa locura que estaba planteando? Que yo soy peronista. Y si algo no existe, los peronistas lo inventamos. Si algo no está, todavía no existió, lo vamos a inventar. Y entonces el tiempo nos terminó dando la razón, queridos compañeros y compañeras, porque ese personaje, que no importa el nombre, hoy está por los pasillos de la municipalidad tratando de rasguñar algún contrato con Carlos Arroyo. Y nosotros estamos lanzando nuestra organización política. Lo que no existe, compañeros, lo inventamos. Lo que no existe, lo inventamos. Así que como despedida, como cierre, obviamente repitiendo y reiterando los agradecimientos a todos los que han venido, queremos reforzar esta idea de que la coherencia, y este es el cierre de esa anécdota que no me la voy a olvidar más, lamentablemente para él, que cada vez que lo veo me la voy a acordar, la coherencia es el mayor capital que tenemos. No queremos tener plata, no queremos tener riqueza, queremos tener nuestra coherencia. Que nos dejen jugar, que nos abran la cancha para jugar, que nosotros no vamos a pisar la cabeza de ninguna organización, nosotros vamos a construir con mucha humildad, pero en voz alta y con nuestra coherencia. Que nadie nos toque nuestra coherencia, porque eso es lo que no negociamos. Muchísimas gracias. Seguimos mirando.